Bueno, buen día para todos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio relacionado con el tema de resistores en serie y en paralelo. La idea del ejercicio es calcular la resistencia equivalente de esa red que tenemos ahí y determinar la corriente en cada uno de los resistores. ¿Listo? Nos hacen la aclaración que la batería no tiene resistencia interna, ¿listo? Es despreciable. Es decir, que nosotros vamos a tener ahí una serie de condiciones ideales. ¿Listo? No, los cables no van a tener resistencia, la fuente no va a tener resistencia. En fin, lo único que tiene resistencia no son los resistores. Fijémonos que nosotros vamos a tener una FEM de 40 voltios. Recordemos que esa FEM quiere decir que esa es la batería. Y nuevamente aquí la resistencia nos dice que es 0. Entonces, en principio, como tenemos que calcular la resistencia equivalente, lo que vamos a hacer inicialmente es calcular la resistencia equivalente de estos dos resistores, ¿listo? Del de 1 y del de 3. Entonces voy a cambiar acá el color. Nosotros tenemos que cuando tenemos dos resistores conectados en serie, ¿listo? Es decir, uno detrás del otro, al lado del otro, uno detrás del otro, ¿sí? Nos quedaría entonces la ecuación de la siguiente manera. La resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1, ¿listo? Es decir, voy a colocar ahí la resistencia de 1, la de 1 ohmio, más en este caso la resistencia de 3 ohmios, ¿listo? Ahí como para identificarla. Si nosotros reemplazamos, entonces nos va a quedar que la resistencia equivalente sencillamente va a ser igual a la de 1 ohmio más la de 3 ohmios. Y ya, pues obviamente acá la suma es una suma sencilla. La resistencia equivalente, pues 1 más 3 por lo general es 4, entonces nos va a quedar 4 ohmios. ¿Listo? Entonces aquí ya calculé la resistencia equivalente de esas dos iniciales. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para las dos de abajo, ¿listo? Es decir, para la de 7 y la de 5. Nuevamente esas dos resistencias están conectadas en serie, entonces nuevamente tenemos que hacer la suma. Entonces vamos a colocar la resistencia equivalente de esas dos resistencias va a ser igual a la resistencia de 7 más la resistencia de 5. ¿Listo? Nos quedaría entonces que esa resistencia equivalente va a ser la de 7 ohmios sumado la de 5 ohmios. Pues 7 más 5 nos da 12 ohmios. ¿Listo? Ya tenemos las dos resistencias equivalentes. ¿Listo? Eso quiere decir que nosotros vamos acá a tener lo siguiente. Permítanme cambiar nuevamente el color. Es decir que, no cambió. Es decir que, listo, fíjense que aquí la de 1 y 3 la cambiamos por esta de 4, que sería la equivalente. Y la de 7 y 5 la cambiamos por esta de 12, que sería la equivalente. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer es mirar cuál sería la resistencia equivalente de esas dos nuevas resistencias, de la de 4 y de la de 12. ¿Listo? Entonces esas dos resistencias están conectadas en paralelo. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, nosotros decimos que nos queda que esto es 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Listo? En este caso nos va a quedar 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 12 ohmios. ¿Listo? Cuando están en paralelo se suman de esta forma. ¿Listo? Fíjense que ahí están en paralelo. ¿Okay? Bien, al realizar la suma, entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Esto nos queda, aquí puedo multiplicar arriba por 3 y abajo por 3, 4 por 3, 12. Más, acá puedo dejar esto, pues lo dejamos igual. Fíjense que ahí pues ya tenemos dos fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, por lo tanto podemos sumar solamente los denominadores, los numeradores. 3 más 1 pues nos da 4,
y esto nos queda dividido 12 ohmios. ¿Listo? Eso quiere decir que al simplificar esto nos queda 1 sobre 3 ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, fijémonos que esto es 1 sobre la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente para este caso, la resistencia equivalente, pues va a ser igual a 3 ohmios. Es decir que esas dos resistencias que tenemos ahí, yo las puedo cambiar por una sola resistencia de 3 ohmios, así como lo vemos ahí en la figurita que acaba de aparecer. Listo. Entonces este arreglo inicial de 4 resistencias lo podemos cambiar por un arreglo inicial de una sola resistencia que sea de 3 ohmios. Bien. Entonces ahí ya calculamos la resistencia equivalente de esas 4 resistencias. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca determinar la corriente que pasa por cada una de esas resistencias. Bueno, entonces para eso hacemos lo siguiente. Permítame, voy aquí a borrar un poco. Borrar. Listo. Y vamos a cambiar el colorcito. Bueno, dejémoslo ahí por el momento. Coloquémosle uno azul, pongámosle. Como nosotros, fíjense que acá nos da la dirección de la corriente, quiere decir que esta es la terminal positiva. Listo. Esto quiere decir que la corriente iría en este sentido. Listo, porque va del positivo al negativo. La corriente se denota como I mayúscula. Bien, entonces fíjense que acá va a haber un momento donde la corriente se divide en dos. En la parte de arriba va a pasar una corriente que yo voy a llamar I1, y por la parte de abajo va a pasar una corriente que yo voy a llamar I2. ¿Listo? Bien, esas corrientes pues obviamente son las mismas que van a pasar por acá. Fíjense, o sea, esa misma I1 se va a dividir en esta de acá que yo llamé I1 y en esta de acá que yo llamé I2. ¿Listo? Esa corriente que pasa por acá por el de 4 es la misma que pasa por este de 1 y de 3. ¿Listo? Es exactamente la misma. Entonces vamos a hacer el cálculo de esas corrientes utilizando en este caso esta grafiquita, esta de acá. ¿Listo? Bien, entonces permítame cambio acá nuevamente el color. Listo. Para eso, entonces nosotros tenemos que el voltaje es igual a I, o sea, la corriente por la resistencia. Si nosotros despejamos, entonces nos queda que la corriente, que es lo que nos piden calcular, pues va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? Bien, entonces procedemos a hacer los cálculos. Vamos a hacer el cálculo para la corriente I1. Entonces fíjense que para la corriente I1 nosotros tenemos el voltaje. El voltaje es el mismo. Fíjense porque es que yo estoy midiendo, yo puedo medir el voltaje de acá hasta acá. Entonces el voltaje que pasa por cada una, el voltaje que tiene cada resistencia, es el mismo. ¿Listo? Entonces, esto nos va a quedar que ese voltaje es 48 voltios. Y eso está dividido sobre la resistencia, que en este caso sería una resistencia de 4 ohmios. Por lo tanto, al momento de hacer el cálculo nos queda que esa corriente I pues va a ser igual a 48 dividido 4, eso nos da 12 amperios. ¿Listo? Sería para el caso de la resistencia de 4 voltios. Ahora hacemos lo mismo, pero para la resistencia de 12 voltios, es decir que ahora vamos a calcular la corriente I2. Para calcular la corriente I2, entonces nuevamente el voltaje sigue siendo el mismo, esto nos da 48 voltios, pero ahora la corriente I2 pasa por la resistencia de 12 ohmios. Es decir que esto quedaría entonces 48 dividido 12, pues nos da 4. ¿Listo? 4 amperios. ¿Listo? Bien, dividamos por acá un poco la pantalla. Bien, ahí. Listo, fijémonos que entonces fijémonos que hay esta corriente inicial que nosotros colocamos en esta primera imagen. Esta corriente inicial
es si y esa corriente inicial se divide en las dos, o sea, en I1 y en I2. Eso quiere decir que la corriente, como tal, la corriente total que teníamos inicialmente, pues es la suma de las dos corrientes que calculamos. ¿Ven? Por lo tanto, acá nos va a quedar que esa corriente como tal inicial, pues va a ser I1, que I1 nos dio 12 amperios, más I2, que nos da 4 amperios. Listo, en este caso entonces nos quedaría que la corriente I va a ser igual a 12 más 4, pues va a ser igual a 16 amperios. Si quisiéramos pues comprobar el resultado a ver si estaba bien, pues se puede hacer de una manera relativamente sencilla. ¿De qué manera? Entonces fijémonos acá. Aquí nosotros ya calculamos la resistencia equivalente. Eso quiere decir que si nosotros calculamos la corriente que pasa por esa resistencia equivalente, pues tiene que ser esta I de 16 amperios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces en este caso vamos a calcular esa I utilizando, pero la última resistencia equivalente, en este caso la diferencia de potencial es 48 voltios, pero en este caso va a estar dividido sobre la resistencia de 3 ohmios. Y si nosotros nos fijamos, pues 48 dividido 3 nos da 16, en este caso nos da 16 amperios, que es efectivamente el valor que hemos tomado acá. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que en este caso pues se cumple para las dos. ¿Listo? Entonces fíjense que ya calculamos la resistencia equivalente y calculamos la la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Eso sería básicamente todo por hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.